Móntate en la onda de las finanzas, del emprendimiento, de las ideas. En fin, no te bajes de la onda empresarial. Bajo la conducción de José Miguel Monagas y con la participación de la Cámara de Industria y Comercio del Estado Mérida. Onda Empresarial. Con los buenos días a todos los oyentes de Onda 105.3 y de www.paladaresmundo.com. Presentamos Onda Empresarial Mérida en la onda del emprendimiento, programa de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida. Es un verdadero placer estar de nuevo con todas y todos ustedes a través del dial 105.3 de Onda, la superestación. Vamos a estar en la siguiente hora en Onda Empresarial, en el control del sonido María José Contreras. En la grabación y edición de este espacio, Jorman Ramírez. Un placer tiene para hablar con todas y todos ustedes José Miguel Monagas, certificado por la Universidad Central de Venezuela con el 42.944 y periodista 16.363 del Colegio Nacional de Periodistas. Y bien, apreciados oyentes, la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida, en el sinfín de actividades que a lo largo de su vida ha hecho en la ciudad de Mérida y en jurisdicción del Estado, en los últimos días preparó un taller denominado Talleres Laborales, Obligaciones Legales del Empleador y Cálculos Laborales. Para esta actividad invitó al doctor Frederick Cabrera Conde, abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derecho del Trabajo en la misma universidad y cursó estudios de maestría, especialización en gerencia de recursos humanos y relaciones industriales en la Universidad Católica Andrés Bello. Actualmente es profesor en asignaturas del posgrado de la universidad y ha publicado como autor varios libros en materia de derecho del trabajo y seguridad social. Él, junto a nuestra gerente general, la licenciada Elsie Maldonado, administradora de empresas y contadora pública, egresada de la Universidad de los Andes, dieron pie para que este taller se diera en los espacios de la Cámara de Comercio e Industria. Un tema, sin lugar a dudas, de mucha importancia, tanto para los empresarios como para los trabajadores, porque los derechos que establece la normativa venezolana, hay que conocerlos y hay que profundizarlos en ellos, además llevarlos a la práctica. Así que vamos a conversar con ellos dos, con la licenciada Elsie Maldonado, gerente general de la Cámara de Comercio, y con el doctor Frederick Cabrera Conde, sobre temas laborales vitales para los empresarios, pero también fundamentales para los trabajadores. Dan la bienvenida a nuestro espacio a la licenciada Elsie Maldonado. Elsie, buenos días, grato tenerte como invitada, primera vez, porque siempre compartimos el espacio con las actividades que tú nos das de la Cámara de Comercio, pero en esta oportunidad vamos a hablar de esta actividad exactamente precisa que se dio en días pasados en la sede de la Cámara de Comercio del Estado Mérida. Sí, buenos días a todos nuestros oyentes de Onda Empresarial Mérida en la onda del emprendimiento. Muchas gracias a José Miguel y darle la bienvenida al doctor Frederick Cabrera, que muy gustosamente asistió con la invitación de que le hiciera la Cámara de Comercio para dictar los talleres laborales en los días pasados. Estos talleres consistieron en 2 días de jornada. El primer día se dio lo que fue las obligaciones legales del empleador y el segundo día los cálculos laborales. Fue una asistencia bastante nutrida de empresarios y de especialistas en lo que es administradores y contadores de las empresas afiliadas y no afiliadas a nuestra Cámara de Comercio. Muy satisfactorio y muy exitoso la jornada, y el doctor Frederick despejó muchísimas dudas de las que todos los empresarios tenían. Y en esta oportunidad tenemos algunas inquietudes que el doctor Frederick nos va a despejar en este programa del día de hoy. Bien, Elsie, queremos darle la bienvenida al doctor Frederick Cabrera Conde, como ya lo hemos manifestado, experto en materia laboral, y esto es fundamental tanto para las empresas como para quienes dan vida a las mismas, a las sociedades mercantiles, y un taller muy exitoso
y queremos darle la bienvenida a Mérida, doctor Cabrera, este encuentro con distintos profesionales de empresas afiliadas y no afiliadas a la Cámara, pero que buscan pues el conocimiento a fondo, no solo en la teoría, sino en los casos prácticos de la ley del trabajo, conocida como ley de los trabajadores, las trabajadoras y el trabajo. Muy buenos días, doctor Frederick, bienvenido a Mérida y a la Cámara de Comercio del Estado de Mérida. Buenos días a los amigos de Onda, a aquella gente de la ciudad de los caballeros en Mérida y de las damas, especialmente a Elsie Maldonado. Y nada, gracias por la invitación y bueno, estamos acá para todo lo que podamos contestar y compartir con ustedes con mucho gusto. Así es, doctor Cabrera, quisiéramos en la introducción del espacio pues tocar el tema fundamental de este taller. Sabemos que el derecho laboral pues se ha ampliado en nuestro país con la introducción de la reciente ley y quisiéramos pues que usted nos introdujera en los conocimientos compartidos, en este caso con el taller organizado en la Cámara de Comercio e Industria del Estado. La temática que se desarrolló para ir entrando pues y profundizando en los temas. Sí, bueno, el taller se hizo en 2 días. El primer día se basa en un libro de mi autoría que se llama Manual Práctica Obligaciones Legales del Empleador en Venezuela, que es un libro que versa sobre todas las obligaciones que tiene un empleador, que son muchísimas en Venezuela, y ahí se abordan los checklists de fiscalización, o sea, qué es lo que fiscalizan los entes por cada ley, por cada obligación. Entonces, primero, todo lo que fiscaliza el Ministerio del Trabajo, lo que fiscaliza el IMSACEL, que es todo lo que tiene que ver con prevención y salud laboral, y después entramos mucho en las obligaciones de maternidad, paternidad, guardería, lactancia, leyes especiales en materia de seguridad social, seguro social, régimen prestacional de empleo, leyes para personas con discapacidad, el INSES, y leyes mucho más específicas como la ley que son obligaciones para fiscales del empleador de contribuciones de pago del empleador, especialmente la del LOCTIC, que es la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, la ley de drogas, ley del deporte y los cambios específicos en materia del empleador como agente de retención de impuestos sobre la renta. Y el segundo día, todo lo que tiene que ver con cálculos laborales, cálculos por prestaciones sociales con el sistema nuevo, cálculos por pagos especiales en caso de vendedores, comisiones, propinas, salario variable, fijo, tipo de salario, qué no es salario, utilidades, vacaciones y proyecciones de costo laboral. En fin, pues un taller muy fructífero y que abarcó bastantes materias del derecho laboral, porque sabemos que en nuestro país pues las leyes viven constantemente en un cambio permanente, introduciéndole novedades, por lo que los profesionales de la administración, de la contaduría, ni los mismos abogados, asesores de las sociedades mercantiles, pues tienen que estar en una actualización permanente, porque es bien cierto que con la aprobación de la reciente ley, pues hubo cambios sustanciales, profundos en materia laboral. Quisiéramos comenzar también tocando el tema de la prevención de salud del INSACEL, que es un instituto relativamente nuevo en Venezuela, en los últimos, pienso yo, ya con una existencia de alrededor 10, 12 años, y que realmente en el fondo no solo beneficia al trabajador, sino que también protege al empresario, protege al patrono en este caso. Quisiéramos tocar ese tema, doctor Cabrera. Bueno, entre los puntos que se vieron en el taller fueron las obligaciones esenciales fiscalizadas por el INSACEL a través del GERESAT, que son estas direcciones que hacen la fiscalización. Regionales. Claro. Y bueno, en ese punto lo que se revisó fue cómo se nombra el delegado de prevención y salud en el trabajo y cómo constituyes el comité, cómo presentas el programa, cómo constituyes todas las obligaciones que versan sobre prevención en materia de primeros auxilios, que es en caso de, por ejemplo, terremotos, que son los planes de emergencia, cómo se
constituyen los planes de recreación, las obligaciones esenciales con las 16 horas trimestrales de capacitación y cómo llevas la cartelera, notificaciones de riesgo y otras obligaciones atinentes, pero desde el punto de vista práctico y qué es lo que fiscaliza el funcionario de forma esencial. Eso fue lo que Así es. También quisiéramos conversar con la licenciada Elsie Maldonado porque ella representa el motor fundamental de la Cámara de Comercio, recae sobre su responsabilidad el desarrollo de estos talleres y de todos estos eventos, y en esta oportunidad, Elsie, quisiéramos compartir con los oyentes de Onda Empresarial Mérida en la Onda del Emprendimiento, pues acerca del éxito de este taller laboral sobre las obligaciones legales del empleador y de cálculos laborales. Sí, José Miguel, bueno, en vista de que hay mucha inquietud en cuanto a las reformas que se han hecho últimamente en las leyes, pues nuestros afiliados están ávidos de información y por eso hemos estado preparando este tipo de talleres para que nuestros afiliados pues estén actualizados en lo que es materia laboral, próximamente será también en materia de impuestos. Y lo que estamos abocados a esto, a que nuestros afiliados se sientan atendidos en toda esta materia que tanto está afectando a nuestras empresas. Lo que queremos también es lograr el éxito con componentes con la talla del doctor Frederick, que muy gustosamente pues atendió nuestro llamado y bueno, vamos a seguir insistiendo en este tipo de talleres que vamos a seguir dando a lo largo del por lo menos el primer trimestre del año, que ya pronto le podemos dar a conocer a nuestros afiliados cuáles van a ser el cronograma de actividades de este trimestre. También, José Miguel, ahí dentro de lo que conversamos con nuestros afiliados, hay varias inquietudes, doctor Frederick. Una de esas es, ya a modo general, ¿cómo ha favorecido la ley o ha perjudicado la ley de trabajo a los trabajadores? Bueno, la reforma de la ley orgánica del trabajo trae unas disposiciones que pareciera que benefician al trabajador, pero que en el fondo no son tan buenas como parecen. Porque se aumenta, por ejemplo, el mínimo de pago de utilidades, que eran 15 días a 30, el del bono vacacional del 7 días a 15, y se incorpora un sistema retroactivo de cálculo de prestaciones sociales. Pero realmente eso no es lo que hace que un trabajador devengue más o menos dinero. Si usted le pregunta a un trabajador quizás de otros países donde no existen esos beneficios, no existen prestaciones sociales, probablemente le digan, bueno, yo gano $10 la hora, $8 la hora, 11 euros la hora. Realmente lo que hace que un trabajador gane más dinero, devengue más, es algo que llamamos la tasa de capitalización, la producción, es lo que extrae la riqueza y que redunda en buenos salarios. Y no el hecho que por decreto se establezca por una ley que se va a ganar más o menos dinero. No es así como funciona la economía como creen. O sea, por decreto la gente no crea fuentes de trabajo, por decreto no se crean mejores salarios, porque son cosas que son reales, que hay que hacer que sean tangibles, que haya producción, que haya inversión y que haya confianza. Y eso se logra a través, sobre todo, del respeto a la propiedad privada y al Estado de Derecho. Quisiera, doctor Cabrera, porque recientemente pues fue extendido el decreto de inamovilidad laboral, inclusive su extensión es por varios años, y quisiéramos pues cómo un empresario, un gerente de una empresa puede tratar este tema ante posibles faltas de un trabajador de cualquier tipo, no solo de ausencia laboral, sino de no cumplir con la actividad, por ejemplo, para la cual está inmerso dentro de cualquier sociedad mercantil. Sí, bueno, usted tocó un punto bien álgido, como bien lo dijo, se prorrogó por 3 años, 3 años. Es un fenómeno que solamente ocurre acá en Venezuela. Ahora, yo quiero tocar un punto previo para entender esto. En países donde se
crea una crisis laboral como la que estamos viviendo en este momento. Lo que pasa es que los números no se revelan, los números reales no se revelan, y hay un crecimiento del desempleo. El razonamiento es diametralmente opuesto. Es decir, por ejemplo, en Europa, cuando subió el desempleo, ¿cuál fue el razonamiento? Bueno, vamos a motivar a que los emprendedores, los inversionistas y los empresarios abran más puestos de trabajo. Y es el mismo razonamiento que tienen en Canadá, en Estados Unidos y en otros países industrializados. Y eso consiste en flexibilizar el sistema de contratación y desincorporación de trabajadores. Es decir, si yo quiero, contrato; si yo quiero, desincorporo al trabajador pagando una indemnización, y eso sí, con un eficiente régimen de seguro de desempleo. En Venezuela lo que se implementó fue un razonamiento totalmente al contrario. Yo no quiero que las personas pierdan el empleo. Bueno, yo hago un decreto y digo, no puedes despedir a nadie. Que en eso consiste la inamovilidad, en que hay una indisponibilidad, no puedes disponer del trabajador para despedirlo, a menos que pidas una autorización en la Inspectoría del Trabajo, agotando un procedimiento que se llama calificación de falta, que según datos de Conindustria, solamente 7% se resuelven antes de 2 años, 4% a favor del trabajador y 3% donde autorizan el despido. Quiere decir que aproximadamente 97% de los casos quedan impunes. Entonces eso nosotros le llamamos la impunidad laboral. Y eso se desborda en que la gente termina haciendo lo que le da la gana, falta cuando quiere, porque sabe que no va a haber ninguna consecuencia. Y eso a su vez contamina a otros trabajadores que sí tienen buena voluntad. Adicionalmente trae un problema porque el inversionista se ve subyugado, o sea, no quiere arriesgarse a hacer nuevas inversiones porque los procesos de inversión tienen correcciones, y la corrección puede ser para aumentar o puede ser para replegarse. Y si a mí no me permites replegarme, sino que me condenas a pérdidas en divisiones donde no son eficientes, eso lleva al final a la quiebra o que yo no me arriesgue. Eso es lo que está pasando. Entonces la gente no quiere abrir nuevas fuentes de trabajo formales porque quiere evitar, por ejemplo, el problema de la inamovilidad. Bueno, realmente que este tema es de profundizarlo, porque pues usted lo ha afirmado, al decretar la inamovilidad, pues en muchas oportunidades esto afecta a las empresas que hoy en día ven disminuida pues su actividad ante, por ejemplo, la escasez de materia prima, y así pues por el estilo otros inconvenientes para poder desarrollarse como empresas y así colaborar con el desarrollo del país, que es lo que persigue siempre el trabajo. Mediante el trabajo, mediante la educación, pues es como crecen las sociedades, y pues la política que hemos observado últimamente en materia laboral, pues parece que va no en beneficio solo del trabajador, sino que atenta un poco al inversionista, que es quien mediante su inversión pues facilita y abre puestos de trabajo, y eso ayuda al Estado a disminuir la rata de falta de trabajo. Leyes es lo que se ha aprobado en los últimos años. Quisiéramos tocar también, doctor Cabrera, lo referente al INSES, que ahora es el Instituto Nacional de Capacitación Educativa y Socialista. Pues yo, en lo particular, fui en mi época de adolescente, después de salir del bachillerato, hice un curso de contabilidad, el cual me permitió pues entrar en un mercado de trabajo. Entonces, hoy en día, el instituto no da la asistencia que en años atrás la daba en preparación de gente que podía entrar al mercado laboral, pero se sigue cancelando los mismos impuestos que se deben cancelar el empleador a este instituto, y realmente quisiera que usted pues nos introdujera un poco en la materia
del pago por obligaciones que se deben hacer, por ejemplo, al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda, que en muchas oportunidades el trabajador cotiza, la empresa corresponde hacer lo mismo y la gran mayoría no tiene acceso a una vivienda por parte de este fondo. En fin, pues un sinfín de leyes que pudiéramos irla desgranando de acuerdo a lo que usted conoce, en qué se puede beneficiar el empresario de todas estas leyes y de todas estas novedades que se han aprobado en los últimos años en un país donde se aprueban muchas leyes, pero muchas leyes no son acatadas. Bueno, acotando primero el INSES, la ley del INSES. Disculpe que sea tan directo con esto. Yo considero que quizás es la ley más infame para el empresario. Y hago esa acotación tan fuerte porque la finalidad de esa ley original era que el empresario, junto con el trabajador, que también paga una contribución del 0,5 de sus utilidades, el empresario paga el 2% trimestral, era una contribución para crear un fondo en un instituto donde se iba a capacitar personal en un proceso que supuestamente íbamos a entrar en una industrialización y había que crear personas que tuviesen conocimientos, destrezas en áreas como por ejemplo saber soldar, mecánica, más que todo áreas técnicas. El proceso de este último gobierno le dio un vuelco total. Y el vuelco total es que queda adscrito el INSES al Ministerio del Trabajo. Y adscrito al Ministerio del Trabajo se encarga de los planes de formación bianual. Artículos 314 y 319 de la Ley Orgánica del Trabajo. Esto es un poquito complejo, pero lo voy a tratar de explicar de la forma más fácil. Miren, lo que se quiere hacer con la nueva Ley Orgánica del Trabajo, artículo 25 de la ley, objeto esencial, erradicar, eliminar el sistema de capitalista de producción a un sistema socialista. ¿Cómo se quiere lograr hacer eso? Bueno, se quiere decapitar a los sindicatos y en su lugar colocar los consejos de trabajadores. ¿Qué son los consejos de trabajadores? Los consejos de trabajadores es una representación que tienen los trabajadores, artículo 487 de la ley, y vean que es un título completo, pero son dos artículos, y dice que se encargarán de representar a los trabajadores en la participación de estos en la gestión de la empresa. ¿Qué significa en la gestión? En la junta directiva de la empresa. ¿Cómo yo incorporo unos trabajadores en el manejo de la junta directiva de la empresa? Primero tengo que capacitarlos y formarlos, y por eso es que el ministerio está exigiendo que se presenten unos planes bianuales de formación y capacitación de los trabajadores y de la comunidad sobre el proceso productivo de la empresa. Quiere decir que después que usted capacite a los trabajadores sobre el proceso productivo, ellos van a ser nombrados como delegados de los consejos de trabajadores para participar en la junta directiva. Y ahí sí se va a lograr el objeto final, que es el propósito de la ley, que no es otro que el razonamiento de un punto de vista más bien como del marxismo teórico, que pasa porque lo importante en el proceso social trabajo no es el aporte del capital. Es decir, repito, para la nueva Ley Orgánica del Trabajo no importa para nada el aporte del capital. Lo importante en el proceso social trabajo es el aporte del trabajo. Y el razonamiento de ellos es, ¿cómo es eso? Que si los trabajadores aportan lo que es importante y esencial, que es el trabajo, no están incorporados en la junta directiva. Ahora, lo que no sabemos es cómo se va a incorporar, pero ya eso tiene rango en la Ley Orgánica del Trabajo. Es decir, que podría ser en un reglamento que fija el ministerio y decir, por ejemplo, la gestión de la empresa se llevará de forma paritaria en una junta directiva constituida por los representantes de los trabajadores y los representantes del capital. Ese es el propósito final de la ley que se tiene simulado y que poco a poco se va a ir incorporando. Bien, amigos, están escuchando Onda Empresarial Mérida, la Onda del Emprendimiento, programa de la Cámara de Comercio e Industria del Estado de Mérida a través de Onda 105.3, la superestación, y de www.paladaresmundo.com. Vamos a una breve pausa
para deleitarnos con un tema de nuestra música, la música venezolana, y al retorno continuaremos hablando con el doctor Frederick Cabrera y con la licenciada Elsie Maldonado, gerente general de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida. Ya venimos pues con más de Onda Empresarial. Y seguimos aquí en Onda Empresarial Mérida en la onda del emprendimiento. Doctor Cabrera, seguimos aquí conversando con respecto a todas estas reformas de leyes que están afectando lo que es también el ámbito laboral. Y una de ellas es la nueva reforma del impuesto sobre la renta. ¿Cómo afecta esa reforma al salario de los trabajadores? Bueno, un tema bien interesante y que nos afecta a todos los trabajadores. Fíjense, hay un déficit que todo el mundo sabe, fiscal, y el proveniente, entre otras razones, no es la única ni la principal, a la baja del precio del petróleo. ¿Qué ha hecho el gobierno? Que ha reconducido o ha reformulado el presupuesto nacional, y lo que hace para que más o menos cuadre es que sube siempre la meta de recaudación del CENIAT. Ahora la pregunta es, ¿y cómo el CENIAT va a recaudar más impuestos? Ok, la vuelta que le dieron fue detener el ajuste de la unidad tributaria. La unidad tributaria es un valor referencial que se ajusta normalmente en febrero de cada año a los índices de inflación. Ahora fíjense, la que está vigente este año y la del año pasado se ajustó solo 18%. Obviamente, 18% no tiene absolutamente nada que ver con la inflación, que bueno, al final tampoco sabemos exactamente cuánto es. Hay gente que dice que es 250, otros dicen que es 180, 140, no sé. Lo cierto del caso es que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. ¿Cuál es la consecuencia de haber detenido en el tiempo la unidad tributaria? Que cuando usted paga impuestos, cuando una empresa paga impuestos, cuando un trabajador paga impuestos, la referencia es con base a unidades tributarias. Usted, trabajador, va a pagar impuestos a partir de 1.000 unidades tributarias. Entonces usted para pagar impuestos tiene que generar como ingresos en ese año más de 1.000 unidades tributarias. ¿Cuál es la unidad tributaria vigente? 150. 1.000 por 150, 150.000 bolívares. Entre 12 meses sería que usted tiene que tener ingresos superiores a 12.500 menos el desgravamen. Ok, ¿cuál fue la otra reforma que hubo? En noviembre del año 2014, una reforma profunda con todo lo que tiene que ver el Código Orgánico Tributario, la ley del IVA y la ley de impuestos sobre la renta, y en específico el artículo 31, modificaron la base de cálculo del ingreso y pasaron que de ser el salario normal, ahora es todo ingreso del trabajador, no importa si es regular y permanente, salario normal, pero también se suma lo accidental, es decir, que tenemos que sumar los ingresos por bono vacacional, utilidades, horas extras, bonos de productividad, bonos extraordinarios, y al final dice, y entra cualquier otro ingreso, aunque no tenga carácter salarial, a excepción del beneficio de cesta estático o alimentación y los viáticos. Quiere decir que usted, para saber si usted pasa de eso, tendría que ver si gana más de 12.500 bolívares, sumando también los otros ingresos, utilidades, bono vacacional, bonos de productividad, etcétera. Por tanto, la consecuencia es que muchísimas personas que nunca en su vida pagaron impuestos sobre la renta, ahora sí les va a tocar pagar impuestos sobre la renta, porque cualquier obrero calificado de forma muy fácil, cuando usted suma todos los demás conceptos extraordinarios, horas extras, utilidades, todo lo que le ingresa a él, es muy fácil que pase de 12.500. ¿Qué pasa si el empresario no hace la retención como obligación de agente de retención? Él es solidariamente responsable del pago. Y el problema esencial de todo esto es que la gente no sabe que esto cambió. Y esto cambió y ya va a tocar pagar. Bueno, me di cuenta ahorita. Pero es que igual no existen las retenciones. Esa consecuencia de la unidad tributaria también se traspasa a otras contribuciones para fiscales, como la del LOCTIC, Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, que es una contribución que recoge un ente que se llama el FONACYT, que es el ente que más recoge dinero después del CENIAT, y es toda empresa que tenga ingresos brutos por más de 100.000 unidades tributarias. 100.000 unidades tributarias es nada, son 15 millones de bolívares, y el ingreso bruto no le puede deducir costos y gastos. O sea que ya todas las pymes
pymes, empresas pequeñas y medianas, les va a tocar pagar algo que nunca en su vida pagaron. Por tanto, la conclusión es que la reforma tiende a que los más pobres y las empresas más pequeñas ahora van a pagar más impuestos e impuestos que nunca les tocó pagar. Sí, y el trabajador tiene que estar claro de que la empresa tiene que prepararse en el momento de hacer todos estos cálculos y bueno, ya vendrá el descuento. El trabajador debe estar consciente de que bueno, la ley llevó a esto, pues, y las empresas prepararse. Ojalá. Hay otro tema, doctor Cabrera, que quisiéramos tocar, porque en los últimos años pues se han creado fondos distintos a los que el empresario tiene que hacer su pago correspondiente. Además de la LOCTI, que usted ha hecho mención, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, que en un principio facilitaba a la empresa a hacer la inversión de manera autónoma, ahora tiene que depositarlo a un fondo que es dirigido pues por como institución gubernamental, pero más reciente se ha creado el Fondo Nacional Antidrogas y la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física. Además, un nuevo fondo que en este caso se llama Fondo Nacional para el Desarrollo del Deporte, la Actividad Física y la Educación Física. Allí también la empresa, a partir de determinados ingresos, debe cotizar mediante una determinada cantidad que lo establece la ley. Esto se está utilizando realmente como debe ser, de acuerdo a su criterio, o es un manejo que se hace a discreción y la inversión no se ve luego dentro del campo de los trabajadores. Bueno, sus observaciones son totalmente pertinentes y está dando en el clavo varias cosas. Quizá lo más importante acá es que hay un cambio de paradigma donde antes o en otros países se crea un sistema de responsabilidad empresarial donde el empresario crea, por ejemplo, fondos, y eso era así antes. Por ejemplo, usted antes tenía aquí teletones para Sociedad Anticancerosa, para los niños y todo lo que era el hospital ortopédico infantil. Las empresas eran promotores de actividades deportivas y patrocinadores de actividades de prevención en consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y todo lo que era ciencia y tecnología. Incluso usted dio en el clavo porque yo antes podía hacer el aporte e indicar quién era el que iba a disfrutar ese aporte. Por cierto, los más beneficiados fueron la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Católica, etcétera. Se le dio un vuelco total y se incorpora a Reaza, el anterior vicepresidente, a dirigir ese fondo, el de LOCTIC, y cambian la ley de la noche a la mañana y dice, no, esa contribución usted me la deja a mí y yo soy el que va a decir qué se va a hacer con eso. Bueno, yo no soy quien para saber si hay desviación o qué se hace con esos fondos, probablemente cosas buenas que sí se hacen, las canaimitas, las tablets, los satélites, todo eso se hace con ese fondo que, repito, es el segundo que más recoge dinero después del CENIAT. Acuérdense que, por ejemplo, licores recoge el 2% y no es traslativo. Es decir, llega la botella de licor al puerto, 2%, ese lo pasa al distribuidor, 2%, el distribuidor se lo pasa al supermercado, 2%, el supermercado lo compra el portugués para la tasca, 2%, usted lo volvió a comprar, 2%. Al final usted pagó 10% por esa botella de whisky para ese caso. Bueno, todo ese dineral, al final usted lo paga, pero son ellos los que ganan indulgencia con escapulario ajeno. ¿Y por qué digo eso? Porque se usa ese dinero que es de todos para fines políticos y entregar ese tipo de implementos, pero ellos dicen que son ellos los que lo entregan. No es mentira, no son ellos, eso lo estoy pagando yo. En todo caso, eso es dinero de la nación. De igual forma pasa con el FONA y con el Fondo del Deporte. El FONA es el Fondo de la Ley Orgánica de la Antidroga. Y entonces, en esos casos, usted ve ahora los uniformes de los equipos, que en vez de decir empresa tal, empresa cual, patrocinador tal, dice Ministerio del Deporte, Gobierno Bolivariano tal,
pero es que el dinero es el mismo, es el dinero que viene de las empresas. ¿Ok? Entonces lo que hay es un cambio de paradigma donde se le quiere restar importancia a la contribución directa del empresariado y la responsabilidad de la sociedad sobre sus problemas, y se quita de encima todo esto. Por eso les decía que se eliminaron todos los teletones, etcétera. Entonces se crean todas estas leyes. Por ejemplo, ley de en materia de drogas, ley orgánica de drogas. Entonces, empresas con 50 o más trabajadores, o empresas que estén incursas en importación o venta o procesamiento de alcohol y tabaco, tienen que pagar el 1% sobre el ingreso neto. Y en el caso de la ley del deporte también el 1%, pero si tienen ingresos netos por más de 20.000 unidades tributarias, que eso sería para empresas grandes. Lo que pasa es que esas empresas grandes cada día, todas esas contribuciones le quedan ya a empresas pequeñas, porque repito, como la unidad tributaria, que es la referencia, se frena, hago que más empresas y más personas paguen. Con todo esto, doctor Frederick, y basado en su experiencia como especialista laboral, ¿qué reformas puntuales cree usted que debe hacer la Asamblea Nacional de forma inmediata a la Ley Orgánica del Trabajo? Bueno, el problema de fondo sobre la problemática laboral se puede arreglar modificando, yo diría, que 4 o 5 artículos solamente de la Ley Orgánica del Trabajo. Porque el hecho de que aumentaste 7 días más de bono vacacional o un poquito más de utilidades, no importa, déjalo así, no hay problema. Yo eliminaría o modificaría el artículo 25, que es el que dice que tiene por objeto esencial la ley eliminar el sistema de producción de aporte de capital. Yo eliminaría todo lo que tenga que ver con la participación obligatoria o indirectamente obligatoria en la gestión de la empresa de algo que llaman ellos Consejo de Trabajadores, que no se saben qué va a parar. Y modificaría, a menos que se modifique el sistema monetario, todo lo que tiene que ver con el cálculo retroactivo y ir a un sistema que tú sepas cuánto es tu costo laboral, porque el problema es que como hemos entrado en una espiral de inflación infinito que no sabemos en qué va a parar, porque ahí hay unos reportes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que están diciendo que puede llegar la inflación incluso más de 350% este año. Entonces, si tú me haces calcular todas las prestaciones de todos los años, último salario, el mensaje que me estás dando es: no puedes tener empleados antiguos, o los que tengas no les puedes subir el salario. O sea, es un problema. Yo no puedo proyectar mi costo laboral, mitigo los planes de carrera a largo plazo. Entonces yo creo que eso es un artículo que crea más problemas que ayudas. Y lo que tiene es que incentivar todo un sistema que ayude a la productividad, a la inversión y a la seguridad jurídica. Y por tanto también creo que eliminaría o modificaría el artículo 92, que crea otro problema, el de la estabilidad, o el decreto de inamovilidad. Y crearía todo un sistema donde yo de verdad sepa cuándo puedo incorporar o desincorporar un trabajador, y que tenga ya fijado un monto de indemnización. Y no que se cree todo un sistema de impunidad laboral que pasa por desmotivar la inversión. Por el contrario, repito, hay que motivar la productividad a las personas que sí laboran bien, al empleado que va todos los días al trabajo, y no motivar a las personas que no quieren laborar, que faltan, que no son productivas, etcétera. Y la ley está toda diseñada para todo lo contrario. Entonces, eso en esencia yo creo que es lo que modificaría. Lo demás no tiene tanto peso. No podemos dejar toda la ley igual. La ley tiene casi 600 artículos. Solamente son 5 o 6 artículos que de forma esencial habría que modificar. Bueno, y fíjese que cuando algunos parlamentarios de la nueva Asamblea Nacional han tocado ese punto, pues prende las alarmas y se ha dicho cosas que no son ciertas, y que usted pues nos está aclarando que lo que sería ideal, porque pues no hay, nada es perfecto, todo el hombre debe irlo perfeccionando, amoldando a la realidad,
y las leyes pues pueden ser modificadas. Pero usted ha mencionado unas palabras que son claves en el desarrollo de cualquier sociedad. Primero, seguridad jurídica, que es lo que debe perseguir pues una ley o una sociedad, un Estado, para crear fuentes de trabajo, nuevas empresas que se vayan sumando al desarrollo del país, porque tal vez si lo observamos desde el punto de vista socialista, pues eso no es así. Pero fíjese lo que está sucediendo, pues un país inmerso en una profunda crisis económica que está llamando la atención de todo el mundo, de todos los países del mundo, con una inflación galopante, la más alta en el mundo, y resulta que nosotros aquí vemos disminuir cada día más las fuentes de empleo. Y lo otro es, que usted ha dicho, es de que las empresas y los puestos de trabajo no se crean por decreto, se crean mediante la inversión de recursos, pero eso se hace si y solo si hay seguridad jurídica. Yo quisiera que con esa experiencia que usted viene acumulando dentro de la Universidad Católica Andrés Bello, en la maestría de Derecho Laboral, pues nos hable y nos toque en cuanto a cómo sería lo ideal de que existiese seguridad jurídica para que quienes quieran emprender, quienes quieran innovar y quienes quieran arriesgar, pues también contribuyan para que el mercado de trabajo se amplíe. Mire, parece mentira esto, ¿no? Pero la rueda ya está inventada, y no está inventada afuera, en Japón, ni está inventada en Estados Unidos, ni en ningún otro lugar extraño. La inventamos acá, nosotros los venezolanos. Si usted revisa los gráficos históricos de productividad, usted va a encontrar años donde nosotros rompemos récord acá en Venezuela de producción de caraotas, de papa, de cualquier otro producto, de cárnicos, pollo, todo lo que nos hace falta ahorita. Lo que hay que ver es qué fue lo que se hizo en esa época que no se hizo ahora. O sea, ¿por qué antes tuvimos sobreproducción de arroz y exportábamos arroz, de café y exportábamos café? Usted lo que tiene que revisar qué se hizo en esos años en que nosotros tuvimos sobreproducción de café y éramos exportadores de café y de cacao. Y usted va a notar que lo que se hizo fue que se canalizó préstamos con garantía hipotecaria, o sea, porque el productor también tiene que ser responsable de lo que está haciendo, ¿no? Y se hacía una ayuda, pero a lo interno. Y estaba ese dicho buenísimo que decía: hecho en Venezuela, producido en Venezuela. Yo no voy a pagar el pollo a $6.50 el kilo a Uruguay, y le voy a decir al productor venezolano que se lo voy a pagar a 23 bolívares, condenándolo a la muerte para beneficiar al productor de Uruguay, de Brasil, de Argentina. ¿Qué es eso? Yo voy a beneficiar al productor de acá, al de acá es al que yo le voy a dar seguridad jurídica, al que le voy a dar el préstamo, al que voy a ayudar con buenas vías, al que le voy a ayudar con un mercado abierto, con una competencia, libre competencia de mercado, de producción y de precios. Eso es lo que yo pienso que se debería hacer, que ojo, no estamos inventando nada nuevo. Aquí hay un dicho, una frase que se le hidalga a Einstein, que yo no sé si es de Einstein, pero en todo caso me gusta la frase que dice: es muy estúpido pensar que haciendo lo mismo vas a obtener un resultado distinto. Mire, si usted hace lo mismo que hacen en Cuba, usted va a terminar con lo mismo que los cubanos. Si los cubanos ganan $10 al mes, usted va a ganar $10 al mes. Usted no puede ganar, usted no va a obtener un resultado distinto. Entonces usted tendría que ver qué hacen los chilenos si ganan salario mínimo $470 al mes. Ah, bueno, yo lo que tengo que copiar es qué hicieron los chilenos, porque lo lógico es que haciendo lo mismo que hicieron los chilenos, yo voy a obtener el mismo resultado. Lo loco sería que yo termine haciendo lo mismo que hizo el que gana $10, el cubano, y termine obteniendo el resultado del chileno. Eso es imposible. Eso no es posible. Eso es lo que yo creo
No sé si él sí tiene alguna otra inquietud, ya finalizando nuestro programa. Sí, José Miguel, en este año difícil, como se está viendo el principio del 2016, ¿qué recomendaciones desde el punto de vista laboral se le da a los empresarios en este país y especialmente en Mérida? Bueno, una pregunta muy difícil. Dice que todas las respondo rápido, pero esta, bueno, yo creo que van a tener que racionalizar mucho si puedes invertir, si no puedes invertir, qué vas a hacer con los empleados que tienes, si puedes abrir nuevas plazas, si racionalizar mucho, si la inflación te compensa que la compañía pueda sobrevivir con el margen de ganancia que te fija la ley de costos y precios justos. O sea, es muy fácil. Si la ley me dice que no puedo tener una utilidad mayor al 30%, pero tengo una inflación, no sé, de 500%, yo tendría que incorporar esa inflación en la reposición de inventario, por ejemplo, ¿no? Otra cosa que hay que tener mucho cuidado, en todo caso, es qué hice con el dinero que tenía ahorrado. Si lo tengo en bolívares, si lo tengo en algo que no se va a desbaratar con la inflación, o en qué lo voy a invertir. Y bueno, en realidad es un año muy pesado para el empresario. Por ahí hay una frase que dice, este año es para surfearlo. O sea, vamos a ver cómo lo sobrevivimos. Y vendrán épocas mejores, porque tampoco la vida es lineal, ¿no? Cosas sube y baja. Yo tengo fe de que, pero la fe es algo que no es probado. Así es, la fe mueve montañas, dicen. La cosa mejor. Cabrera, realmente pues esta conversación muy agradable, un tema que siempre pues debe tanto el empresario, el empleador, por supuesto que también el trabajador conocer, porque el derecho existe en cualquier sociedad y el derecho hay que respetarlo, a pesar de que en muchas oportunidades vemos que quien debe respetarlo en primer orden no lo hace, pero el trabajador y quien vive en la sociedad como trabajador y como empleador pues sí lo hacen, y eso lo demuestra cumpliendo con los deberes formales, cumpliendo con los deberes mercantiles, y esto es fundamental, el que profesionales como los que en esta oportunidad han acudido al taller para renovar y para estar al día en cuanto a materia laboral, y que usted pues ha podido dictar en la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida. Pienso, Elsie, que tienes algo que para finalizar. Sí, decirle a todos nuestros oyentes de que los libros del profesor Frederick Cabrera lo pueden adquirir en la Cámara de Comercio, el de Obligaciones Legales del Empleador en Venezuela y Guía Práctica de Cálculos Laborales en Venezuela. Cualquier que esté interesado pues puede dirigirse hasta nuestras oficinas y ahí, bueno, tramitamos lo que es el libro. Bien, Elsie, muchísimas gracias, y queremos pues para la despedida, doctor Frederick, en esta oportunidad esperamos contar con su presencia en nuevas oportunidades, porque como lo hemos acotado, es una materia que va cambiando, que se va actualizando, y mediante estos talleres pues los profesionales pueden tener acceso de una manera directa a conocer para poner en práctica lo que se va modificando tanto en las leyes como en sus reglamentos. Bueno, ante todo gracias José Miguel y a Elsie Maldonado por la invitación, y a la Cámara obviamente, y a Onda. Estoy a disposición totalmente, y le digo a la gente que no pierda la fe, que hay que seguir trabajando. Uno no puede dejar que le quiten lo que es de uno y lo que uno trabajó. Hay que defenderlo de uno. Ese es mi mensaje. Bueno, muchísimas gracias, doctor Frederick. Y Elsie, para la despedida. Sí, bueno, muchas gracias al doctor Frederick por venir a Mérida, y en otras oportunidades ya nos están pidiendo que cuando programemos otros talleres con él, y bueno, ya en los próximos meses pues les diremos qué fecha tendríamos disponible. Y muchas gracias a todos, y bueno, estar pendiente, y vamos por el rescate del hecho en Venezuela. Fundamental, eso es fundamental. Queremos producir en Venezuela y queremos que el
que el venezolano consuma lo que se haga en el país. Ese es el reto que tenemos para poder desarrollar realmente, si es lo que queremos, desarrollar al país. Bueno, agradecido con el doctor Frederick, con el profesor Frederick Cabrera Conde, por la asistencia a este taller laboral, obligaciones legales del empleador y cálculos laborales, que se realizó en la Cámara de Comercio e Industria del Estado de Mérida. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por su sintonía a través de Onda 105.3, la superestación, y como siempre a través de www.paladaresmundo.com. Será hasta una nueva oportunidad, Dios mediante, el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana. Muchísimas gracias y seguimos, como siempre, Mérida en la onda del emprendimiento.